Los años electorales siempre vienen acompañados de incertidumbre económica. Si bien es cierto que la campaña electoral mueve recursos, también es común que los empresarios y el comercio se recojan hasta tener un panorama más decidido. República Dominicana ha tenido malas experiencias en el pasado con los cambios de gobierno. De reciente recordación es el enorme hoyo fiscal del año 2012. Por eso es de analizar la situación económica en un año en el que tendremos no una, sino 2 elecciones, incluso 3, si hiciera falta una segunda vuelta en las presidenciales. ¿Cuál es la perspectiva para la primera parte del año? ¿Y qué va a heredar el próximo gobierno, sea del partido que sea? Y de cara a esta situación, ¿cuáles serían las primeras medidas económicas que deberá emprender la próxima administración? ¿Tendremos una reforma fiscal antes de que finalice el año? ¿Debemos prepararnos para una crisis? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Ok, señores, vamos a aprender. Producto Interno Bruto, mercado de divisas, turismo, exportaciones, remesas, precio del petróleo, reforma fiscal y endeudamiento. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana en República Dominicana? ¿Y qué podemos esperar en el año 2020? Nuestros invitados, Iván Rodríguez, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, licenciado en Economía con especialidad en Finanzas Públicas y en Formulación y Diseño de Políticas Económicas con énfasis en política fiscal, monetaria y cambiaria. Bienvenido. Miguel Seara Hatton, economista, especialista en temas de desarrollo, macroeconomía y economía internacional. O sea que tenemos pesos pesados. Y aquí. del equipo de economía del PRM. Fue director, coordinador nacional de desarrollo humano en el PNUD, fundador y director del Centro de Investigaciones Económicas para el Caribe, CIECA. Tenemos también a don Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y vicepresidente del Partido Socialista, Reformista Social Cristiano, Partido Socialista Español, Obrero Español, de la República Dominicana, ingeniero de profesión, economista de ocupación, político por vocación y autoobligación. Me gusta eso, autoobligación, esa es la primera vez que la oigo. Y Manuel Ortiz Tejada, quien es comerciante y consultor empresarial, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Vamos a hablar para empezar, de la situación en este momento de nuestra economía. Hemos leído cada año, en los últimos años, cómo el Producto Interno Bruto se ha mantenido en crecimiento. Incluso el artículo más reciente de Infobae se titula como El milagro económico de la región. Nos llama así, nos bautiza de esa manera porque es el país donde mayor crecimiento ha habido en toda la región. Sin embargo, la gente dice, ¿cómo es posible que este país marche, que vaya progresando y creciendo tanto? ¿En base a qué ha sido ese crecimiento y por qué la población no siente que su calidad de vida, sus salarios y sus servicios han mejorado en la misma medida? Yo no sé si es una percepción mía. Vamos a ver, ¿quién quiere responder primero? No, Miguel. Ni modo, para allá va. Bueno, no, primero la economía dominicana viene creciendo así desde el año de 1950. Tú ves las cifras desde el 50 hasta la actualidad, casi 70 años. Hemos crecido por encima del 5%. Solamente, y hay una diferencia de unas décimas. Salvo momentos de crisis específicos. Sí, en 6 años, solamente en esos casi 70 años, solamente en 6 ha habido recesión, de los cuales 2 fueron por razones políticas. La de la guerra civil, que cayó la economía un 12%, y en algún momento después de la caída de Trujillo. El resto ha sido crisis económica. La caída más profunda la tuvimos en 1990. Recordamos esa crisis, las filas, en las bombas de combustible, porque no había mucha gente nada. fuera En los del país. supermercados, los anaqueles vacíos. azúcar. Correcto. Ahora, ¿cuál es la característica de esa crisis, de ese crecimiento económico? Que la economía crece regularmente en sectores que no generan empleo. Y el empleo se genera en sectores que son intensivos en informalidad. Eso implica poco empleo y bajo salario. Y al tú tener poco empleo y bajo salario, pues la gente no tiene forma de beneficiarse directamente del crecimiento económico. Eso, junto con una política en general social, caracterizada, lo que se llama el salario social, o sea, salud, educación, vivienda, transporte, todos aquellos bienes que te debe ofrecer el Estado,
son de mala calidad, no son de poca cantidad, ¿no? Y poco eficiente. Es un gasto poco eficiente. Entonces eso hace que tú tengas que, tu salario el salario de las personas se convierte en el precio de ajuste de la economía. Y eso ocurre desde la década de los 50, no es un fenómeno reciente, es una década de los 50. Inclusive, el poder adquisitivo del salario de hoy es inferior al poder adquisitivo que tenía en el periodo 63-68. Y tuvimos el mejor salario en el periodo 63-68 porque fue un periodo de una gran movilización social después de la muerte de Trujillo, y se crearon los sindicatos. Tenían mucho Entonces poder, la puja distributiva, había una gran puja distributiva, había unas fuerzas sociales confrontadas, y eso determinó que los salarios reales, mínimos legales, los salarios mínimos legal real fueran los más altos de prácticamente desde 1930 que se registra esa cifra. Estoy segura que desde el Ministerio de Economía tienen otra visión de cómo va el carril. Vicky ha dicho, y es una realidad, y buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Un placer enorme estar con gente que uno quiere, de verdad, y que le tiene afecto por décadas, por muchas décadas. Sí. Él ha dicho que la economía dominicana ha mostrado un crecimiento en los últimos 70 años, y eso es una realidad. En lo que yo no estoy de acuerdo con él es en el tema de que hace 53 años más o menos, 52, 53 años, el dominicano tenía mejor nivel de vida que el dominicano de hoy. Mejor poder adquisitivo. Eso no es verdad, por una razón. Los economistas que trabajamos con métrica utilizamos la composición de la canasta familiar para determinar cada cierto periodo cuál es el comportamiento del consumo de la familia que son identificadas para establecer esa canasta. Y en la medida en que se concentre el gasto de la familia esencialmente en comprar alimentos, tú puedes decir que esa familia están restringida de una calidad de vida aceptable. En el año 1990, en el año 1991 se cambia el año base del Banco Central. El año base es el año que se utiliza para medir las variables económicas a precio constante o en términos reales. En el año 1991, cuando se producen las reformas económicas estructurales, la tributaria, la arancelaria, la laboral, seguridad social, etc. La canasta familiar hasta antes del 91, que se medía esencialmente en una familia cuyo medio de transporte era una bicicleta, eran 5 personas que vivían en un batey de San Pedro de Macorís, que concentraban alrededor del 90% de su salario en bienes alimenticios. Hoy no es así. Hoy, si tú buscas la composición de la canasta familiar, la proporción que las familias pobres le dedican al consumo de alimentos ha venido cambiando con relación a el consumo de servicios que le dan confort a la familia. Por eso yo difiero en el tema del poder adquisitivo. En el tema del poder adquisitivo. Ahora, pero no porque eso se ha vuelto una necesidad, porque antes no era tan necesario tú tener, por ejemplo, adquirir celulares, tener una tarjeta de llamada, pero tener un vehículo, tener por mejor ejemplo. cama, tener mejor techo, tener mejor piso, tener mejor condiciones sanitarias. Ahora, en el tema de la medición del bienestar, ahí hay un problema. Es un problema reciente porque no es sino hasta el estallido de la crisis internacional de 2007. En el año 2010, el economista Joseph Stiglitz, rodeado de alrededor de unos 36 economistas, los cuales 5 eran premio Nobel, hacen un estudio para Nicolás Sarkozy con el objetivo de determinar por qué las economías del mundo estaban creciendo en términos de su Producto Interno Bruto y la población no percibía que estaba bien. Y se determinó, y eso está en el libro Nuestras vidas cuestan, que
o medir nuestra vida, se llama el título del libro, que el Producto Interno Bruto, que ni siquiera su creador en el año 1932, el economista Simón Kuhne, lo creó para medir bienestar en una economía, sino para medir determinado grado de avance desde el punto de vista estructural. Hoy existen otros indicadores y en la economía dominicana, que es el indicador de desarrollo humano, ha mejorado de manera significativa. Y yo lo puedo señalar con el tema de la pobreza. Aquí tenemos especialistas en el tema de la pobreza y hoy los códigos de determinación de pobreza del Ministerio de Economía están disponibles para todo el que lo quiera utilizar. ¿Cuánto ha disminuido la pobreza? En el periodo del presidente Danilo Medina ha caído de 39.6 en el 2013 a 22.3 en el 2018, sumando que es la peras última y manzanas, medición. sumando peras y manzanas no, porque ¿cuál es el problema? Ustedes dicen, la determinación del crecimiento se queda, o sea, no se ve. No se distribuye equitativamente. Pero aquí vemos economistas profesionales que hemos estudiado la economía. Si tú buscas la composición del Producto Interno Bruto, ¿de qué se compone el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto se compone por el lado de lo que se llama demanda agregada, de consumo público y de consumo privado, de inversión pública y de inversión privada, de exportaciones, y a todo eso se le restan las exportaciones porque pasa del lado izquierdo como oferta, se le suman al producto y tú tienes entonces lo que son filtraciones y fugas. ¿Cómo está el consumo privado en la República Dominicana? Señores, pero salgan a la calle. Hoy nosotros no vamos a los centros comerciales y nosotros no nos desplazamos en nuestro vehículo y llegamos tarde porque hay tapón. Ese es consumo. Y la inversión. Y lo que se van, los dominicanos que se van para Nueva York, y el hecho de que el 54% de los dominicanos quiere irse. El neto nuestro es favorable. Hay 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos y las remesas son una fuente sumamente importante. El 54% se quiere ir. Y en julio del año pasado se hizo una encuesta con una pregunta un poco diferente y hablaba del 70%. Pero la juventud... Pero también tiene mucho que ver con la inseguridad. Bueno, la juventud Miguel, quiere irse el 60% del país. Cuando Iván estaba comentando acerca del índice de la pobreza, tú mencionabas, bueno, porque están mezclando peras con manzanas. ¿Qué significa eso? Bueno, que cogieron dos metodologías diferentes y las juntaron. Sin poder hacer eso. Aquí hay una estadística que va hasta el año 2016. Ok. Y es cierto, ha bajado, porque estamos considerando un pico del año 2003-2004. Pero hicieron otra encuesta muy buena, por cierto, una metodología completamente diferente, pero es tan diferente y es tan buena que no es comparable con la que teníamos antes. Entonces, son dos métodos de medición totalmente distintos diferentes y miden dos cosas diferentes. Yo quiero escuchar este lado rapidito antes de que nos vayamos a la pausa y luego con más calma. Sí, miren, ciertamente la República Dominicana ha experimentado un cambio muy radical en cuanto a la forma de hacer negocio y al crecimiento económico de la población. ¿Desde cuándo para cuándo? Yo quisiera que ustedes se recuerden cómo eran los colmados anteriormente. Que cuando ¿Anteriormente a cuándo? Antes del 2000. Antes del 2000. Antes del 2000. Antes del 2000, tú pedías un refresco y te daban un refresco con un papelito para que tú lo limpiaras. Ahora mismo tú vas a cualquier colmado y tú ves un negocio más o menos establecido, con buenos exhibidores, con buenos botelleros, los productos son más higiénicos, tienen balanzas electrónicas, tienen un cambio muy favorable. Ahora, pero eso ha pasado casi en todos los países del mundo, eso no es una exclusividad de la República Dominicana. Pero eso es fruto del crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Porque ¿dónde más se ve ese crecimiento? Tú ves en cualquier establecimiento, en las tiendas, en los malls, en los grandes supermercados. ¿A qué se debe ese crecimiento? ¿Al ingreso, a la economía? Porque tenemos una economía básicamente de servicios. Tenemos las remesas, tenemos el turismo, tenemos la minería también, que es un gran ingreso para el tema de la construcción, pero también está el narcotráfico, por ejemplo, que antes no tenía el auge que tiene ahora. Ustedes se recuerdan que la remesa, por ejemplo, que para nosotros juega un papel fundamental. Porque si no fuera por la remesa, aquí la gran mayoría de los pequeños, de los micro, pequeños y medianos comerciantes tuvieran quebrado, porque muchos dominicanos le envían a esos establecimientos para poder sobrevivir inclusive. Ahora,
los colmados, los supermercados, todo tipo de negocio ha ido creciendo. Ahora, ¿qué ha pasado en este momento? Sí. Que en este momento hay un problema de baja venta, porque no hay suficiente dinero, suficiente circulante, y eso provoca que, por ejemplo... Que la oferta sea mayor que la demanda. Exacto. Ahora mismo, por ejemplo, en diciembre pasado, nosotros pudimos observar establecimientos que estaban como si fuera un mes igual. Un mes cualquiera. O sea, un mes cualquiera. Igual pasó el año pasado con las madres, con las fechas especiales que siempre se llenan. Pero en esta ocasión bajó mucho. En esta ocasión bajó mucho. Ahora, ¿ustedes creen que hay en esa, porque ustedes habían hecho la denuncia, lo recuerdo, cuando estábamos, justo habían pasado las primarias de los partidos, ¿ustedes creen que la incertidumbre política influye en ese constreñimiento? Bueno, claro, porque nosotros hemos pasado un año entero haciendo política. En incertidumbre, la gente no quiere, el comerciante no quiere invertir, no quiere coger préstamos. Tiene temor de lo que va a pasar. El 66%, según un estudio que hizo Fondo Micro, de los establecimientos que han cogido préstamos, ¿verdad?, a la banca más o menos formal, a la banca formal, están, vamos a decir, atrasados en sus pagos. Eso quiere decir que la gente tiene miedo, el comerciante... A diferencia tal vez del país, ¿verdad? Pero el comerciante tiene temor a coger más préstamos para pagar los préstamos anteriores, porque entonces eso es... Pero también por la bellaquería, por la bellaquería del gobierno. Porque si todo el mundo tuviera claro que se van a respetar todas las normas, seguridad jurídica. Tú puedes estar seguro la seguridad jurídica. y nadie está previendo que habría un déficit. Y el déficit implica impuestos, implica presión sobre el tipo de cambio. Hay que hacer un ajuste después. Vamos a hacer una pausa. Usted acaba de decir algo muy interesante. La gente tiene miedo de coger más préstamos para seguir financiando otros préstamos, pero el país para invertir en sus negocios, para lo que sea. Pero el país no. El país sigue endeudándose y el nivel de endeudamiento está por las nubes. El mismo presidente Danilo Medina dijo en un evento que estaba inaugurando algo que al que le toque este gobierno, si el nivel de endeudamiento seguía por donde iba, no iba a poder gobernar. Ya fuera él, fuera su delfín, fuera su elegido o un cambio de gobierno o el expresidente Leonel Fernández, vamos a decirlo claro. Después de la pausa, yo quisiera que hablemos de ese nivel de endeudamiento, cómo nos está perjudicando, cómo se maquillan las cifras a partir de eso y qué eso va a significar para nosotros de cara a 3 posibles comicios electorales donde vamos todavía a gastar mucho más dinero. Regresamos después de la pausa y ahí usted tiene el hashtag Economía 2020, 2020, que así es como le llamamos a este año, Economía 2020 ENM. Queremos saber su opinión, ¿qué cree que va a pasar en República Dominicana? ¿Cómo siente usted la economía en nuestro país? ¿Es cierto que somos el milagro de la región? ¿Cuándo regresemos después de la pausa?